Hoy estamos aquí en el Palacio de Minería, donde se lleva a cabo la Feria del Libro. Esta feria se ubica cada año y este año nos tocó a nosotros investigar acerca de todo ello. Así que acompáñenos a recorrerla. ¿Cómo nacieron los libros? ¿Cómo llegamos hasta el punto de tener libros digitales? Bueno, todo empezó en Mesopotamia hace unos 4000 años antes de Cristo, y lo que se hacía para tener libros, para poder remarcarlos, era tablillas de arcilla que se tallaban con objetos filosos. El ser humano tuvo la necesidad de que su historia, sus religiones, sus pensamientos, sus ideas trascendieran, que no se quedara nada más en ideas y pensamientos mentales. La cultura árabe ha tenido una gran influencia en la promoción del libro. De hecho, a la era dorada de la cultura árabe islámica se le suele llamar la civilización del libro, principalmente por la importancia que tiene en la historia de esa cultura el Corán, considerado por los musulmanes el libro de los libros. La cultura hebrea, con su religión judía, se basa en las enseñanzas y los escritos del Tanaj, el libro sagrado de los hebreos. Esta cultura ha dejado un legado literario importante, con textos sagrados y discusiones rabínicas sobre las leyes, tradiciones y costumbres judías reunidas en él. España ha tenido un papel significativo en la promoción del libro, especialmente durante el Renacimiento y la Edad de Oro española. Durante este tiempo, España fue un importante centro de producción y distribución de libros en Europa. La imprenta llegó a España en el siglo XV y rápidamente se establecieron numerosas imprentas en ciudades como Sevilla, Valencia y Barcelona. Ahora vamos a entrevistar a un librero para saber cómo están sus ventas. ¿Será aquí la conferencia? Buenas tardes. ¿Nos permite una entrevista para nuestro canal? No. Buenas tardes. ¿Le podemos hacer una entrevista para la prepa? Sí, estamos del CCH, Plantel Azcapotzalco, y le queríamos preguntar acerca de cuál es el libro que más vende usted, o el tipo de libros, así la categoría. Pues uno que se llama, este lo estábamos presentando ahora y se ha vendido también bien. Las alteridades del falso autostop. Sí. Hablando del año pasado, ¿usted cómo ha visto las ventas con lo de la pandemia? Con todo lo que pasó, de que se paró la civilización. Bueno, pues obviamente bajó el consumo. Pues nosotros somos una universidad pública y pues estuvimos cerrada todo ese tiempo, entonces pues ahí no hubo ventas. A comparación del año pasado, aquí en la Feria del Libro de Minería, yo tendría la percepción de que la afluencia del público ha aumentado. Bueno, otra pregunta que le tenemos es, ¿cómo vende usted? ¿Qué herramientas de comunicación utiliza para que la gente diga, quiero comprar ese libro? ¿Cómo lo presentan? Bueno, mira, nosotros editamos en manera electrónica un boletín de publicaciones que se llama Tianguis de Letras. Entonces esa es una manera de difundir nuestras novedades, sobre todo. El otro son las redes sociales, sobre todo Facebook e Instagram. Las utilizamos para promover también. Para publicitar, ¿no? Sí, exacto. Ok, muchas gracias. La Feria del Libro es un evento que atrae a los amantes de la literatura de todas partes, pero como cada año, el evento tiene lugar en un escenario verdaderamente emblemático, el Palacio de Minería. Construido entre 1797 y 1813, cuando el Real Colegio de Minas de la Nueva España adquirió el predio donde ahora se asienta este edificio, bajo la ayuda del virrey Juan Vicente de Güemes y con la dirección del escultor y arquitecto Manuel Tolsa.
Fue construido para albergar al Real Seminario de Minería y uno de los primeros edificios diseñados para la enseñanza de la ingeniería y metalurgia. La edificación cuenta con elementos protagónicos que le dan identidad, como la fachada, escaleras centrales, patios y pasillos, entre otros. ¿Podemos hacer una entrevista? Ah, claro que sí, Ay, hola. muchas gracias. ¿A usted le gusta leer? Me encanta. Ok, ¿cuántos libros ha leído? He leído muchos, pero por si el año pasado leí 45 libros. Ok, me imagino que durante la pandemia sí leyó bastantes, ¿no? No solo leí, también escribo Ay, libros. ok. Yo escribo poesía, tengo 2 libros de poesía. ¿Y su visita aquí siempre ha venido o hoy dijo, bueno, no tengo No, nada es la que primera hacer, vez, de vamos a hecho, ir"? me invitó aquí el ingeniero. Ok, ¿y qué tal le parece Es aquí un universo ¿Sí? de libros. Así es. Le agradecemos mucho por su tiempo No, pues, y por darnos la entrevista. Un sí. gusto. Sí, mija. Estamos haciendo un video para la difusión cultural de la Feria del Libro y venía a hacerle una entrevista. Hola, soy Rubén García, estoy encargado del área de prensa y difusión de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería de la UNAM. ¿Qué es lo que se necesitó para organizar la feria en general? Bueno, se necesita tiempo primero. Es un evento muy grande y requerimos de 1 año, 2 años de anticipación para gestionar elementos como nuestro cartel. Nuestro cartel es obra plástica de pintores, autores mexicanos. ¿Qué es lo que necesitarían las editoriales para estar en la feria? Pues en realidad lo único que necesitan es aceptar la convocatoria, entrar y solicitar el espacio. Hay tiempos para hacer las solicitudes porque una vez que se llenan los espacios ya no podemos venderlos. Y las editoriales pueden ser desde editoriales pequeñas, iniciativa de que tengan 2, 3 libros, hasta grandes conglomerados, los que quieran participar. No hay un límite en ese sentido. Muchísimas gracias por su tiempo, de verdad. En 1980, la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería se presentó por primera vez y se congrega año con año a diversas editoriales de libros y revistas. Además, se ofrecen diversas actividades culturales como presentaciones de libros, conferencias, foros, entre otras. Aquí nos encontramos a una autora de un libro. ¿Nos podría hablar acerca de eso? Sí, claro que sí. Bueno, Maktub es mi primera novela que publicaron el año pasado la UACM. Trata de una bailarina que vive en España y viene a México a buscar su destino y a huir de un destino por género que le han designado en España, que es un matrimonio forzado. ¿Cuándo la escribió? No sé cuándo la escribió. Híjole, me tardé un chorro escribiéndola. ¿Sí? Yo creo que tendrá como 10 años. Bueno, yo inicié como con este proyecto, luego se atravesaron otras cosas, me publicaron algunos cuentitos y luego volví a este proyecto. O sea, después de dejarlo algunos años, volví a retomarlo y entonces ya fue como que dije, ya hay que publicarlo. Y ya está libre a la venta. Ya está, lo pueden encontrar en el stand de la UACM que está de aquel lado, ya está a la venta. Muchas gracias. No, a ustedes. Ok, aquí en la Feria del Libro podemos encontrar diferentes géneros. Mira, podemos acercarnos a un stand para ver. Lovecraft, la llamada de él, no sé cómo leer esa cosa. Plutlul y otros relatos. Parece un libro de fantasía. También podemos encontrar libros de historia, de poesía, meditaciones. Incluso hay libros de meditaciones se pueden encontrar a precios bastante accesibles, la verdad, en comparación a algunos. La vuelta al mundo en 80 días. Como pueden ver, tenemos variaciones de libros de diferentes géneros. Incluso podemos encontrar libros de medicina, libros de historia, libros de ciencia ficción, fantasía, terror, de todo tipo de géneros.
ya para finalizar, los invitamos a la Feria del Libro, que para nosotros fue una experiencia bastante bonita, bastante interesante, bastante divertida en general, ya que estuvimos haciendo entrevistas, conociendo gente interesante que nos hablaron sobre sus gustos en libros, sus ventas, todo del libro. La Feria del Libro no solamente es un espacio donde se puede comprar libros, también es un espacio donde te puedes interesar por la lectura, donde puedes compartir tus gustos lectores con otras personas. Y pues la feria estará hasta el 4 de marzo y vengan. Y gracias.